todo momento. Bien, entonces me gustaría que fueran conmigo al Salmo 100. Vamos a leer este Salmo 100. Este es salmo cortito, pero bueno. Básicamente nos vamos a enfocar en el versículo 3 solamente, pero vamos a leer todo el salmo. Dice el Salmo 100 de la siguiente manera: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Y este versículo 3, aquí es que vamos a centrar la enseñanza que tenemos hoy, pero no sin antes hablar algunas cosas antes de esto para que lleguemos a ese punto. Dice el versículo 3, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros agradecemos este momento que nos has permitido, Señor, estar aquí reunidos por esta vía, Señor. Sabemos, Señor, que tú has predestinado nuestra salvación y también has predestinado cada momento en el que nosotros íbamos a estar delante de tu presencia. Aun cuando no lo sabíamos, Señor, tú sí sabías que estaríamos aquí e incluso sabías lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a hablar. E incluso tú conoces, Señor, en toda tu plenitud y soberanía, el impacto que estas palabras pueden tener en nuestra vida. Te suplicamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que nos esté instruyendo, que nos esté guiando, Señor, que sean tus palabras las que estén saciando nuestros corazones, Señor, consolando nuestros corazones, redarguyendo nuestros corazones, corrigiendo nuestros corazones y ayudándonos a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Te pido de manera especial, Señor, por estos hermanos que están aquí. Bendíceles en gran manera y te agradezco, Señor, por ellos y por la fraternidad que ellos han mostrado también en invitarme a gozarme junto a ellos. Te damos las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, nosotros acabábamos de leer el Salmo 100 y es en el versículo 3 donde dice reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y luego dice pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El tema que quisiéramos tratar hoy es que Dios es nuestro creador y nosotros somos sus criaturas. Quisiéramos hablar un poco de eso para que quizás pudiéramos meditar algo acerca de la relación que nosotros tenemos con Dios y de las implicaciones que este Dios debe tener para nosotros, porque hoy en día nosotros conocemos muchas religiones y conocemos muchas situaciones que se presentan en este mundo que hablan también acerca de Dios, pero nosotros tenemos que tener bien claro quién es el Dios que nosotros hemos confesado, el Dios que nosotros hemos recibido. Tenemos que entender qué Dios es este, cómo es, cómo Él se ha manifestado a nosotros y qué demanda Él de nosotros y cuáles son las bendiciones que significa ser pueblo de Dios, ser oveja del rebaño de Dios y cuáles son también las responsabilidades de ser rebaño de Dios y de ser pueblo de Dios también. Entonces, el otro día, la última intervención que me tocó predicar con los hermanos de mi iglesia local, nosotros estuvimos tocando un tema acerca de lo que es la teología propia, acerca de la existencia de Dios y básicamente el todo de la escritura, el todo de la teología, el todo de lo que nosotros como creyentes nos movemos en adoración y hemos recibido a Cristo y hemos creído en su nombre. El todo de esto es que Dios existe y que Dios es real y que Dios ha hablado al hombre en su palabra. Quisiéramos simplemente dar unas pinceladas acerca de esto para que luego lleguemos a ese punto del Salmo 100, versículo 3, para que entendamos qué significa esta relación que usted y yo tenemos con Dios en relación a que Él es creador y nosotros criaturas. Dijo en cierta ocasión un escritor llamado J.I. Packer, que precisamente J.I. Packer murió ahora en este año, murió en el 2020, tenía 90 y tantos años. Era un tremendo siervo de Dios y un hombre excepcional en la proclamación de la palabra y en los escritos acerca de Dios. J.I. Packer dijo en una ocasión, él dice, el mundo de Dios no es un escudo que esconde el poder y la majestad del Creador.
Es a partir de ese orden presente en toda la naturaleza que se hace evidente un creador majestuoso y lleno de poder. O sea, J.I. Packer decía, en la creación o el mundo de Dios no es algo que oculta a Dios, más bien es algo que les revela. Y ciertamente cuando J.I. Packer dice eso, J.I. Packer está pensando en esa revelación que tenemos en la palabra de Dios, en la que Dios se ha revelado, en la que Dios se ha manifestado a nosotros, y cómo la palabra nos enseña que hoy ninguna persona puede decir o puede argumentar de que Dios no existe, porque ellos saben que Dios existe, porque Dios puso ese sentido y esa noción en su conciencia. El hecho de que usted y yo veamos hombres hoy en día que proclaman que Dios no existe y que quieren burlarse de las leyes de Dios, esto solamente resulta, como dice también el escritor Louis Berkhoff. Louis Berkhoff dice, esta es una máxima expresión de pecado, porque esta persona, sabiendo que hay una conciencia que testifica dentro de ellos deciden callar la propia voz de su conciencia, deciden renunciar a sus propias necesidades espirituales que solamente pueden ser suplidas en Dios y deciden negar rotundamente la existencia de un Dios que es su creador. Y es que nosotros tenemos que entender algo muy importante cuando nosotros vamos a la Escritura. Hay personas que van a la Escritura y no quedan satisfechos con lo que la Escritura le dice, porque ellos quisieran como que la Escritura fuera más específica con algunas cosas. Pero nosotros debemos entender que la Escritura, en su razón de ser, no está para satisfacer nuestra necesidad de conocimiento. La Biblia está para revelar a un Dios santo, a un Dios poderoso y omnipotente que se ha revelado al hombre. Entonces nosotros no debemos tratar la Biblia como un libro de información, debemos tratar la Biblia como una revelación del Dios de los cielos. Y precisamente esta característica nosotros podemos observarla desde que la Biblia abre. La Biblia abre en el capítulo 1 de Génesis diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Moisés cuando Moisés toma su cincel, su lápiz o lo que usara, empieza a escribir directamente esta revelación que Dios pone en su cabeza, donde dice que en el principio fue Dios que creó todo. Pero dése cuenta que no nos da una explicación de quién es Dios. No nos dice, este Dios vino de tal sitio, o salió por aquí, o hizo aquello. Simplemente dice, Él es el responsable. ¿Y por qué Dios asume esta respuesta tan directa? ¿O por qué Dios asume este modo tan llano de iniciar su revelación? Cuando nosotros vamos a Romanos, capítulo 1, del 19 al 21, allí podemos resaltar unas cuantas cosas que nos señala esta cita bíblica. Lo primero que podemos ver allí cuando Pablo habla a los Romanos, capítulo 1, del 19 al 21, él dice que lo que nosotros sabemos de Dios es evidente. Es evidente. O sea, dice aquí, lo que sabemos de Dios es evidente. ¿Y dónde es evidente? Dentro de nosotros, porque Dios mismo está dando por sentado de que el hombre le conoce, que el hombre sabe que él existe, y hay una revelación natural o una revelación general que fue dada a todo hombre. Eso obedece al orden que podemos ver en la naturaleza. Otra cosa que dice Pablo allí también a los romanos, lo que no se ve, se puede ver. Entonces, ¿qué juego de palabras es que Pablo está usando aquí? Bueno, Pablo te está diciendo que aunque tenemos un Dios invisible, sí ha visto claramente visible en lo que él ha hecho. Entonces, es como si la creación fuera la huella digital de Dios. La huella digital de Dios, esa gran firma que pone el autor de una obra después de terminarla. Eso es lo que podemos ver. Y luego dice también allí, no hay ningún tipo de excusas en argumentar de que no hay Dios. Dice de manera que no hay excusa. Ahí está la inexcusabilidad del hombre. El hombre no tiene excusa para decir, porque el hombre tiene ese testimonio vivo desde la creación. Y a raíz de esto, mis amados hermanos, nosotros podemos determinar que el verdadero problema de el verdadero problema del hombre es que a causa del pecado, él no desea honrar a Dios. El hombre no desea honrar a Dios a causa de su pecado. Y dése cuenta que muchas de las personas que niegan la existencia de Dios es porque no le conviene que exista un Dios. Ellos mismos deciden, o ellos ponen en una balanza, o acepto que Dios existe, o dejo el tipo de vida que llevo. Entonces, para mí es más fácil que no exista, así yo hago lo que me place, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que vemos en el mundo. Vemos gente que simplemente ha decidido no creer por su propia negación pecaminosa. Por otro lado, fue en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en su versículo 28, donde Pablo también cuando va y tiene la oportunidad de dirigir un gran sermón allá en la ciudad de Atenas, allá donde él dio su gran sermón acerca de la idolatría del pueblo y de cómo ellos eran religiosos en gran manera, y eran tan religiosos que ellos guardaron un altar vacío.
Y en ese altar vacío dijeron, aquí vamos a colocar al Dios no conocido. O sea, tenemos tantos dioses que adoramos y por si acaso nos faltó uno, vamos a dejar un espacio vacío para cuando aparezca otro Dios, lo metemos ahí, ¿verdad? Y no se queda sin puesto. Ellos decían que su sabiduría o su esperanza consistía en adorar una pluralidad de dioses. Entonces allí Pablo, como un gran expositor, utiliza esa situación que él había percibido allá en la ciudad y la usa para decirle, yo les voy a presentar a ustedes al Dios que ustedes no conocen, al Dios no conocido, y el cual es el único Dios verdadero que puede ser conocido a través de Cristo. Entonces es lo que Pablo introduce en aquel momento. Entonces en Hechos 17:28, él dice unas palabras que son muy interesantes para nosotros en este momento, y él dice, en él vivimos, nos movemos y existimos. Y no obstante a que dice eso, refiriéndose a Dios, nos dice, él usa un ejemplo de un poeta y filósofo griego llamado Arato. Él menciona a Arato y dice, porque uno de vuestros poetas dice, dioses sois. O sea, este Arato en uno de sus poemas le dijo a los griegos, ustedes son linaje de Zeus, ustedes vienen de los dioses. Pero él está diciendo, uno de sus poetas dijo que ustedes son dioses, pero ustedes pertenecen a Dios porque Dios fue el que los creó, verdaderamente proceden de él. Pero no estamos hablando del Dios de la mitología griega, sino que estamos hablando de que ustedes fueron creados por el único Dios capaz de dar vida. Porque dense cuenta que cuando nosotros leemos la mitología griega, se toma la Ilíada, la Odisea, todos esos cantos y poemas de Homero, usted lo lee y usted se va a dar cuenta que esos dioses que tenían los griegos eran unos dioses muy humanizados, en el sentido de que ellos se emborrachaban, ellos fornicaban, ellos se peleaban por la adoración de los hombres, y esa continua competencia que ellos tenían se debía a que supuestamente si los hombres dejaban de adorarlos, ellos desaparecían porque ellos dependían de los hombres. Pero yo pienso que un tipo de Dios así es un Dios impotente en lugar de ser omnipotente. Un Dios así es un Dios que no tiene mucha esperanza para brindar a la humanidad. Entonces, si los griegos en su entonces hicieron un Dios a su imagen y semejanza, nosotros tenemos un Dios que Él nos hizo a nosotros y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, como dice el Salmo 100, versículo 3. Entonces, es una enseñanza que vamos encontrando y que podemos ir enlazando, ¿verdad?, en relación a las implicaciones que puede tener que este Dios existe para nosotros. Entonces, ahora que nosotros tenemos esto en mente de que nuestro Dios existe, que Él es nuestro Dios y que Él es el único Dios verdadero, nosotros debemos venir al Salmo 100, versículo 3, para que vayamos al lugar donde empezamos. En el Salmo 100, versículo 3 dice, reconoced que Jehová es Dios. Este Dios que se revela en Génesis, que dice, mira, yo no necesito presentarme. Es lo primero que te voy a decir. Dios dice, yo no necesito presentarme. Tú sabes que yo soy responsable de la creación y tú, en lugar de adorarme a mí, tú empiezas a adorar la creación y no me adoras a mí. Aquí tenemos el gran dilema de la iglesia tradicional, que canonizaron un muchachito el otro día, el Carlos Acutis, o Cutis, qué sé yo. Ellos tomaron este jovencito y lo canonizaron. O sea, y hay mucha gente que está rindiéndole culto a un adolescente muerto, y este adolescente era una criatura. Entonces vemos a la gente rindiéndole culto a la criatura y no al creador. Entonces eso solamente ocurre cuando hay pecado en nuestra vida, y a veces nosotros tenemos, cuando hablamos de pecado, nosotros a veces pensamos que el pecado se basa solamente en robar, en matar, en fornicar. Señores, también hay condiciones pecaminosas dentro de la religión. Y recuerden cómo Jesucristo estuvo reconviniendo, estuvo exhortando a los fariseos, diciéndole, ustedes invalidan las leyes de mi Padre por vuestros mandamientos. Porque es muy fácil hoy en día que nosotros, aún siendo miembros de un credo, miembros de una iglesia, es muy fácil que nosotros tomemos las cosas de Dios y las convirtamos en rituales muertos y vacíos. Y no es esto lo que Dios pretende. Dios desea que nosotros tengamos una adoración viva hacia Él, y una adoración que tiene que ver muchas veces con cómo nosotros vivimos delante de ese Dios santo que vive y reina delante de nosotros. Entonces la vida del creyente se vive en una presencia continua delante de Dios. A veces me acuerdo de cosas, ¿verdad? Hay un chiste que me produjo mucha risa, y es que según contaba este chiste, había una señora que
que iba siempre a la iglesia, y dicen que esta señora siempre ocupaba el primer banco. Esta señora siempre era muy dada a estar cerca del púlpito orando. Esta señora era muy devota, y era lo que la gente podía ver. Y cuenta la historia que un día el ministro de esa congregación, el pastor, estaba por el barrio, y según contaba el chiste, decía que la señora, mientras estaba en el servicio, ella siempre decía: Dios, lléname de tu presencia, Dios, lléname de tu presencia. Ese era el clamor que ella decía, y todo el mundo decía: qué mujer más santa, qué mujer más, wow. Muchos querían ser como ella, pero dice la historia que el pastor, estando por el barrio, la escuchó maldiciendo, la escuchó diciendo un sinnúmero de cosas, y el pastor solo la escuchó y dice que se marchó y no le dijo nada. Cuando venía el próximo domingo, allá vuelve la señora: Dios, lléname de tu presencia, lléname de tu presencia. Y dice que el pastor decía desde el púlpito: Señor, primero cubre el hueco que ella tiene por donde se le está saliendo tu presencia, porque verdaderamente está vacía. Entonces, tiene mucho que ver cómo nosotros vivimos, lo que hablamos, lo que pensamos, cómo nos movemos, así como dice aquí el apóstol dice: en él somos, vivimos y nos movemos. Entonces, si este verdaderamente es nuestro Dios y nosotros somos ovejas de su prado y somos pueblo suyo, entonces eso tiene que tener unas implicaciones vivas para nuestra vida. Todo lo que gira en torno a Cristo, Cristo es la vida. Y en el huerto del Edén dice que había un árbol de la vida que al hombre le fue negado tocarlo después de la transgresión. Ese árbol representaba la vida de Dios. Y cuando Dios le dice al hombre: el día que tú comas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, tú vas a morir. Y ustedes ven que ellos comen, y ellos se murieron en el mismo instante que comieron. No se murieron en el mismo instante. Ellos permanecieron vivos, pero ya la vida de Dios los había abandonado, porque ya no estaban reconciliados con Dios. Entonces, por eso es necesario que para tú y yo obtener esa vida de Dios, seamos reconciliados a través de Cristo. Esa es la función de que Cristo está reconciliando a Dios con el hombre. Esa es la función del mediador. Y también hay otras enseñanzas que se desprenden de allí. Por ejemplo, cuando ellos se dan cuenta que transgredieron y oyen la voz de Dios, ellos dicen que salen corriendo y se cubren, se hacen mantales para tapar su desnudez. Y se resolvió eso con eso. No se resolvió, porque no hay obra humana que el hombre pueda hacer para salvarse. Entonces tuvo que venir Dios y proveer vestido para ellos, pero un vestido que tuvo un gran costo. Pieles de animales. ¿Cómo la gente usa la piel de los animales? ¿Usted cree que usted puede agarrar un animal y quitarle la piel y el animal sigue vivo y echa una piel nueva? No, ese animal debe morir. Ese animal debe derramar su sangre. Entonces, allí Dios estuvo prometiendo un sinnúmero de cosas para la humanidad. Entonces, esto tiene que tener unas implicaciones serias para nosotros. Entonces, la pregunta sería ahora, amados hermanos, para que empecemos a reflexionar acerca del Salmo 100, versículo 3, con la premisa o con la mentalidad o con la presuposición en nuestra mente de que Dios existe, de que Dios es real y de que Dios es vivo, aunque muchas veces a mucha gente no le guste esto. Cuando nosotros pensamos en el atributo de la omnipotencia, de que Dios lo puede todo, de la omnipresencia, que Dios está en todas partes, de la omnisapiencia, que Dios lo sabe todo. Señores, esto es algo que debe preocuparnos en gran manera. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros ahora que estamos predicando, pero ahorita cuando nos desconectamos también sigue con nosotros. Está en todo momento. Está cuando hicimos lo correcto, está cuando hicimos lo incorrecto, ¿verdad? Entonces, esto tiene que tener unas implicaciones para nosotros. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. ¿Qué pensamiento viene a nuestra cabeza cuando nosotros pensamos en este versículo? En especial cuando pensamos en esas palabras. Cuando pensamos esto de que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esto de que somos pueblo suyo, esto de que somos ovejas de su prado. ¿Qué pensamiento llega a nuestra cabeza cuando nosotros hablamos de esto? Lo cierto es, amados hermanos, que en estas declaraciones del Salmo 100, nosotros podemos establecer al menos dos principios sobre los cuales podemos meditar. Dos principios o dos situaciones que pueden derivarse de esta declaración que tenemos en el Salmo 100, versículo 3. Por un lado, es una bendición, mis amados hermanos, es una gran bendición saber que Dios nos hizo y que somos su pueblo. Es una bendición. Mientras hay personas que están discutiendo el hecho de la existencia, mientras hay personas que están todavía errando y cuestionando, nosotros sabemos que Dios nos hizo y lo hemos aceptado por la fe. El Espíritu Santo ha capacitado nuestra mente para que usted y yo sepamos que somos hechura de Dios. Sabemos esto, eso es una gran bendición. Es una bendición saber esto, pero por otro lado, saber que este Dios es nuestro Dios y que es el pastor
y que nosotros somos el rebaño y que Él es el gran rey y nosotros somos su pueblo, eso también tiene unas implicaciones de responsabilidad para nosotros. Y usted se va a dar cuenta de algo, que en la sociedad que nosotros vivimos, todo el mundo está reclamando su derecho, pero muy poca gente habla acerca de sus deberes. Y derechos y deberes son dos cosas que van de la mano. Usted puede exigir derechos cuando ha cumplido deberes. Porque, bueno, yo podría decir a mi empleo, yo tengo el derecho de obtener un salario, pero también que tengo el deber de cumplir con mis funciones. Porque si no trabajo, ¿cómo me van a pagar, verdad? Entonces usted se va a dar cuenta que una cosa te conlleva a la otra. Entonces, en relación a Dios y a lo que nosotros podemos ser llamados pueblo de Dios o rebaño de su prado, recordemos esta parte. Hay bendiciones, pero por otro lado hay responsabilidades. En lo concerniente a las bendiciones, vamos a mencionar algunas bendiciones que tienen que ver con ser ovejas del prado de Dios y con ser pueblo suyo. No pretendo ser exhaustivo, solamente saqué unas cuantas ideas que pudiera compartir, pero sabemos que la palabra de Dios tiene una interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. O sea, las personas aplican la palabra de varias maneras. A veces es bueno ser general, ¿verdad? A la hora de aplicar la palabra, porque cada persona escucha la palabra y la aplica de manera particular a una situación concreta, a un contexto establecido, que cada quien puede entender, ¿verdad? Pero bendiciones que podemos hablar acerca de este tema de ser pueblo de Dios. Por un lado, podemos estar seguros que como creación y propiedad de Dios, Él nos conoce a la perfección y sabe lo que podemos resistir física y emocionalmente. Mis amados hermanos, Dios es un Dios justo en todo lo que hace. En todo lo que hace es justo. Nosotros hemos hablado en ocasiones de la justicia de Dios y a veces nosotros por desconocer la justicia de Dios tenemos la tendencia de cuestionar a Dios. Y yo no puedo tener, por ejemplo, un domingo de adoración y un lunes de cuestionar a Dios. Hay que entender eso, hay que entender que nosotros tenemos que conocer el tipo de Dios que servimos. Dios no se complace en la maldad. Dios no se complace en la maldad. Sin embargo, toda cosa que Dios permite y toda cosa que está ocurriendo en los momentos, Dios sabe por qué está ocurriendo. Priscila. Y Dios es justo. Priscila. Tengo un micrófono encendido. Disculpe, hermano, hubo alguien que se quitó el mute sin querer. Puede continuar. Ok, está bien, no hay problema. Entonces, nosotros debemos entender, por ejemplo, para mencionar rápidamente una situación, nosotros recordamos en la palabra de Dios la historia de Job. Nosotros sabemos lo que le pasó a Job. En mi caso, hace unos meses atrás, mi esposa y yo perdimos un niño, perdimos un hijo, nos nació un niño y falleció. Y a veces yo me pongo a meditar en el ejemplo de Job. Job no perdió uno, Job perdió 10. Y pensar en Job y en todo lo que le pasó a veces es una gran enseñanza. Por ejemplo, Job era un hombre justo, mucho más justo que lo que nosotros podemos ser quizás en nuestra generación. Job era un hombre justo. ¿Y saben por qué yo tengo la certeza de que Job era un hombre justo? Porque Dios mismo lo dijo y Dios no habla mentira. Dios dice, este hombre es justo. Mira Job es justo. Lo que Dios dice es cierto. Siempre que Dios dice algo, esto es cierto. Y luego vemos cómo Job defendía su integridad y cómo Job decía, yo necesito, básicamente Job dijo, yo necesito tener una entrevista con Dios. Yo necesito sentarme a hablar con Dios para argumentar delante de Dios de que lo que me está pasando a mí no es lo que debería estar pasando. Ese era el pensamiento de Job. Y ahí cuando Dios llega en el torbellino y le entrega de un solo tiro, le entrega 63 preguntas a Job. Y él le dice, Job, respóndeme esas 63 preguntas. Cuando tú me las respondas, luego conversamos. Y esas preguntas contenían un sinnúmero de misterios que era imposible responder para Job. ¿Por qué la tierra flota y no se cae? ¿Por qué el mar no se traspasa a la tierra? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y cuando Job entiende todo esto, dice Job, yo había escuchado acerca de ti, pero ahora te he visto, ahora yo sé que tú eres Dios. Me arrepiento en polvo y ceniza. Una vez hablé, pero ahora me callo. Ya yo tengo derecho a hablar delante de ti. Él entendió la justicia de Dios en aquel momento.
Y él dijo, aunque yo no entienda lo que esté pasando ahora, yo sé que mi Redentor vive y él me va a levantar. O sea, ese que tiene el poder para sostener todos esos misterios que acaba de declarar, ese mismo, cuando yo me convierta a polvo, él va a tener toda la potestad de volverme a sacar del polvo otra vez de donde él me hizo. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios no se complace en la maldad, sino que nosotros, Dios sabe lo que podemos resistir física y emocionalmente. Yo pasé por esa fuerte experiencia con mi esposa y Dios sabía que podíamos pasar por ella. Yo creo que Dios no estuvo experimentando, sino más bien estuvo enseñándonos muchas cosas. Esto fue una gran experiencia y siempre recuerdo que en nuestras oraciones y en nuestras conversaciones siempre hablábamos de esto y ella siempre me decía, cuando el niño sane, vamos a dar el testimonio. Y el niño no sanó y eventualmente murió. Yo le dije a ella, aunque el niño haya muerto, hay que dar el testimonio. Hay que dar el testimonio. Hay que hablar del proceso y hay que hablar de cómo Dios nos estuvo sosteniendo y cómo Dios mostró favorable a nosotros aún en esa situación tan difícil. Entonces Dios sabe lo que podemos resistir tanto física como emocionalmente. Dios lo sabe. Dios conoce nuestras habilidades e incapacidades. Dios sabe dónde somos fuertes, también sabe dónde somos débiles. Y la palabra nos enseña que no nos han sobrevenido cosas que no podamos afrontar, sino que el que peca, peca de su propio deseo. A veces hablamos de esa lucha que tiene el creyente, ¿verdad? El creyente tiene una lucha y a veces hay personas que dicen, mira, yo siempre mi espíritu termina derrotado por mi carne. Yo no sé cómo es eso. ¿Cómo que tú no sabes cómo es eso? Eso tiene una razón de ser. La razón de ser de esto es que tú alimentas más tu carne que tu espíritu. Tú pasas más tiempo con las cosas de este mundo que con las cosas que vienen de Dios. Tú le rindes más tributo a las cosas de otras personas, sino a las cosas de Cristo. Entonces, si eso es lo que está pasando, vamos a decir, a veces alguien hacía la comparación de que la carne y el espíritu podrían ser dos animales que uno está criando. Y si uno alimenta más uno, ¿qué va a pasar con el que come más? Va a crecer más y va a estar más fuerte. Entonces, cuando tú lo juntes, el que está más fuerte va a sonar al que está más débil. Entonces, realmente, yo quisiera hacer referencia a la soberanía de Dios, aunque a la intervención de Cristo en la expiación por nosotros, que Cristo interviene por nosotros en medio de Dios y nosotros, y Él nos salva, y esto depende solamente de Él. Hablábamos de que no hay obras que tú y yo podemos hacer para salvarnos, pero la obra de Cristo en la cruz del Calvario es completamente suficiente para salvarnos. Esto es una faceta de la salvación, ¿verdad?, que tiene que ver solamente de Dios. Pero hay algo que se llama santificación y eso es un proceso que va en crecimiento durante toda la vida del creyente. La santificación va a depender ya de qué tanto tú y yo nos ocupamos en esas cosas que Dios ha puesto en nuestro camino para que nosotros crezcamos en santidad. Entonces nosotros somos responsables delante de Dios de crecer en santidad. La santificación no va a llegar de manera automática. Cristo murió en el madero para santificarme. No, murió para salvarme. La santificación depende de un caminar en el Espíritu de Dios y un ocuparnos por las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Esa parte nos explica el por qué la derrota muchas veces en la vida de los creyentes. Tenemos que alimentar las cosas que vienen de Dios. Así que Dios conoce habilidades e incapacidades que podemos tener. Esas son bendiciones. Nos fortalece y nos da la oportunidad de cumplir su voluntad, mis amados hermanos. Nos fortalece y nos da la oportunidad de cumplir su voluntad. Y eso podemos verlo a diario. Eso, el hecho de que yo esté aquí con ustedes, hablando acerca de la palabra de Dios, cosas que muchas veces la persona no entiende, porque la palabra enseña que el hombre no entiende las cosas de Dios, porque es un hombre natural, o sea, este necesita nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros podemos gozarnos en las cosas de Dios, no es porque somos inteligentes, o no porque somos buena gente, es porque Dios mismo nos ha concedido en su gracia, en su misericordia, que nosotros nos deleitemos en las cosas de Dios. O sea, que Dios es glorificado aún cuando nosotros estamos compartiendo acerca de la palabra de Dios. Entonces, Dios conoce estas habilidades e incapacidades. Dios nos fortalece y nos da oportunidad y expresa que somos pueblo suyo. Miren, esa parte cuando Dios dice, ustedes son pueblo mío y ovejas de mi prado, eso no son declaraciones y conjuros que cualquier persona puede decir. Y nosotros vemos muchas veces que el impío toma la palabra de Dios y la pone en sus redes, en sus estados, y dicen, que Dios dice tal cosa y Dios dice tal aquello, pero ellos no son creyentes. Entonces, ellos no pueden apropiarse de una promesa que es específicamente para el pueblo de Dios. Tú quieres que esa promesa sea tuya, pues tú tienes que venir en arrepentimiento y fe.
para que eso tenga relación o para que cobre sentido en tu vida, pero así nomás porque se oye bonito, así nomás como mucha gente coge cualquier cita de un libro, así no funciona. O sea, eso son promesas para el pueblo de Dios. Entonces, nos fortalece, expresa que somos pueblo suyo, y nosotros otra cosa que tenemos que pensar es que estamos protegidos por Él, estamos protegidos por Dios. Dios nos protege, hermanos, Él lo hace, y no estamos a nuestra suerte, no estamos divagando, no estamos a la deriva, sino que usted y yo estamos bajo su cuidado perfecto. Y ahí entra la justicia de Dios otra vez. Cuando ocurren cosas en nuestra vida, no se aflija, dé gracias, permanezca firme y dé gloria y honra al Señor. Ore, cante himnos, busque la presencia. Dios ha dado tantos recursos para que su pueblo pueda salir victorioso de varias situaciones que nosotros a veces desconocemos esto y por eso nos va mal. También podemos ver como bendición que Él es nuestro Dios, y esta parte es muy importante. Dios es nuestro Dios, pero Él es nuestro Dios no solamente porque nos exige obediencia, no es porque Él es un déspota o un tirano que nos dice tienen que obedecerme, no es por eso solamente que Él es nuestro Dios, sino que también sobre nosotros está su cuidado paternal, sobre nosotros está su cuidado paternal. O sea que si nosotros somos su pueblo, si somos sus ovejas, usted puede tener la certeza y la seguridad que Él cuida de nosotros. Y muchas veces salimos, muchas veces entramos, muchas veces hacemos tantas cosas y no somos conscientes del cuidado de Dios. Y a veces nos atribuimos nosotros mismos a nuestras habilidades lo que hemos logrado. Mira, yo hoy hice tantas cosas porque yo soy muy hábil. No, mira, Dios te estuvo sosteniendo. Es como dice Asaf en el Salmo 73, donde él dice que aun cuando él no lo sabía, Dios estuvo con él, guiándole, aun cuando él no lo veía. Y luego dice, el tan tonto era yo, era como una bestia, porque cuando yo andaba sin reconocerte, aún ahí tú estabas dirigiendo mis pasos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Sabemos de dónde Dios nos sacó, sabemos cómo hemos sido rescatados por el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Y ahí podemos darnos cuenta que Dios, antes de que tú y yo naciéramos, estuvo guiando nuestra vida hasta que llegáramos a ese punto o a ese momento en el que íbamos a tener un encuentro personal con Cristo. Y eso es una gran bendición para nosotros. Él cuida de nosotros, nos protege, nos ama y vela por el bien de nuestras almas. Él es nuestro Padre Celestial. Eso es en lo que concierne a las bendiciones. Ahora vamos a mencionar unas cuantas responsabilidades que tú y yo pudiéramos tener delante de este Dios que es soberano, que existe y que es autosuficiente. O sea, Él no nos necesita, Él nos ama. Y como Él es amor, Él ha decidido compartir su grandeza con nosotros. Pero no es que Él no necesita. Por ejemplo, si a veces cuando están motivando para la predicación, para el evangelismo, para los ministerios, dicen, hermanos, anímense, porque Dios nos necesita. No, eso no es cierto. Eso puede ser una buena motivación, pero es una mala teología. Dios no nos necesita. Realmente nos ama. Dios era feliz antes de hacer el mundo. Era muy feliz cuando lo hizo y seguirá siendo feliz por la eternidad. Porque si nosotros decimos que Dios nos necesita, entonces podemos decir que tenemos como una forma de decirle a Dios, por ejemplo, Dios, si tú no cumples lo que yo te pido, yo no te voy a adorar. Y entonces imagina a Dios mortificado porque usted no lo adora. Ay, no me están adorando la gente ahora. Ahora mira qué voy a hacer, Dios mío, voy a tener que responderle. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios es soberano. Dios no nos necesita para existir. Nosotros sí lo necesitamos a Él para existir, porque dice que en Él somos, vivimos y nos movemos. Eso ha quedado bastante claro en la Escritura. Ahora, responsabilidades. Nosotros debemos reconocer esta verdad y vivir conforme a ella. Eso tiene unas implicaciones en la forma de cómo tú y yo vivimos. Si Dios vive, si Dios está vivo, si Dios me ha dado un Espíritu Santo que habita en mí para guiarme en mi vida, entonces eso tiene unas implicaciones que debemos reconocer esta verdad y vivir conforme a esta verdad. Esta verdad nunca debe abandonarme. Esta verdad nunca debe abandonarme, como dice en Deuteronomio 6. Vamos a meditar en la verdad de Dios. ¿Cuántas veces al día? Bueno, según dice Deuteronomio 6, al acostarte, al levantarte, andando por el camino, y te la escribes en los brazos, la escriben en los postes, la escriben en todos lados, ¿verdad? Porque una saturación de la palabra de Dios. Si alguien decía una vez, pero Dios mío, ¿cuándo que vamos a descansar de tu palabra? Si tú eres creyente, nunca vas a descansar de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios para ti es un tormento, entonces tienes que revisar tu condición espiritual. Si la palabra de Dios nos molesta, si decimos, ya viene otra vez otro devocional, ahora viene otra prédica, ¿cuándo vamos a descansar? O sea, si tu pensar es este,
me temo que hay problemas espirituales que tienes que resolver delante de la presencia de Dios. Porque la palabra es lo único que nos da. O sea, yo le decía a mi esposa a veces hablando con ella, decía, amor, si nosotros no hubiésemos sido cristianos, hubiésemos quedado locos. La palabra es lo único que nos consuela. La palabra es lo único, o sea, por eso el mundo anda como anda. Por eso la gente ha empezado a crear su propio ambiente, a crear sus propias leyes, porque ellos no han entendido que la ley de Dios es perfecta. Por eso el mundo anda como hoja que lleva el viento. Por eso el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre. Por eso los seres humanos quieren contraer matrimonio con animales, quieren tener relaciones con niños. O sea, hay un sinnúmero de distorsiones que vienen precisamente de ese abandono. Y por eso la palabra de Dios dice, y él los entregó a su retribución porque ellos fueron necios. Pretendiendo ser sabios, hicieron necios. Y es como dice un escritor llamado apellido Turek, que él dice, yo no tengo tanta fe como para ser ateo. Él dice, la fe que yo tengo no alcanza para ser ateo, porque más fácil soy yo un creyente, porque es evidente lo que Dios ha hecho a favor del ser humano. Los que deciden ser ateos tienen una fe superior todavía, porque ellos neciamente se involucran en esa forma de pensar. Entonces, responsabilidades que tenemos, amado hermano, cuando tú y yo estamos escasos de recursos y escasos de sustento, déjame decirte que Dios cuida de nosotros. El Señor Jesucristo dice, Él cuida de las aves, ¿no valéis vosotros más que muchas aves? Y a veces nosotros estamos mortificados, ¿verdad? Ay, que me hace falta esto, que me hace falta lo otro. Pero ¿usted sabe por qué estamos mortificados? Porque normalmente nuestras expectativas están muy por encima de lo que necesitamos. En esta sociedad que vivimos, esta sociedad es experta en crearnos necesidades. A veces te venden una cosa que no tiene ningún sentido. Bueno, están haciendo mucha burla del nuevo iPhone que salió, que dicen que no tiene nada de diferencia del que salió hace un tiempo atrás. Simplemente le crean una necesidad de que esto es mejor y mucha gente va tontamente a comprarlo de manera compulsiva, ¿verdad? Entonces, aún si fuesen necesidades verdaderamente precarias, Dios cuida de nosotros. El Señor cuida de nosotros. Sí, el ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo Él se conducía, de cómo Él vivía, es un ejemplo muy claro de cómo debe vivir una persona que tiene temor por Dios. Una persona que tiene una relación genuina con Dios. Es una persona, no es irresponsable, no es una persona holgazana, no es una persona dejada, pero es una persona que confía plenamente en Dios. Y confía en las promesas que Dios ha hecho. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Hebreos 11 y vemos el Salón de la Fama de la Fe, allí hay un sinnúmero de personas que se mencionan y a veces usted oye a la gente hablando y la gente dice, bueno, es que la fe es creer lo que tú quieras creer y que Dios lo hará. Eso no es la fe. La fe es creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca falta a sus promesas. Allí nos dice que Noé construyó un arca por la fe y Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Sí, él se lo dijo. Le dijo, bájate a construir un arca que va a caer un diluvio. Entonces vemos a Noé cumpliendo con esa fe de creer en lo que Dios había prometido. Aunque le dijeran, loco, tonto, nunca ha llovido, ¿cómo te está haciendo eso? ¿De qué agua del cielo? ¿Quién ha visto eso? Y llegó en el momento establecido, cuando Dios determinó que iba a llegar. Dice que por la fe Abraham salió de Ur de los Caldeos sin saber para dónde iba. Hay un detalle interesante, no sabía para dónde iba, pero sí sabía quién lo llamó. Entonces eso es algo que nos debe confortar a nosotros. Yo no conozco el porvenir, yo no conozco lo que va a pasar en los próximos minutos, en los próximos años, meses o no sé qué tiempo. Yo no conozco esto, pero saber que Dios tiene control de todo me da quietud. Debe darnos quietud, debe darnos paz de que Dios tiene todo bajo su control. Entonces, nosotros tenemos que recordar que cuando nos faltan cosas, cuando falta sustento, Dios cuida de nosotros. Cuando soportamos críticas injustas de otros, es nuestra responsabilidad confiar en que estamos en las manos de Dios. Confiar en el que estamos en las manos de Dios. No se tome la molestia de estar atribuyéndose venganzas, de estar pensando un sinnúmero de cosas. No, deje eso en las manos de Dios. Que Dios es soberano y sabe todas las cosas. Cuando no hay empleo y cuando todo va mal, Dios también está presente y es nuestra responsabilidad seguir confiando, porque no somos amiguitos de Dios solamente por las veces que nos va bien, ¿verdad? A veces cuando estamos en bonanza, que estoy bien, mira, Dios me está bendiciendo, pero cuando llegan los problemas, nosotros tenemos también que seguir confiando en Dios. La relación del creyente con Dios es así como cuando uno contrae matrimonio, que uno en el altar dice en las buenas y en las malas, en todo tiempo, ¿verdad? Entonces a veces hay personas que son muy convenientes en lo que hacen. Ellos a veces dicen, bueno, sí que yo voy a portarme bien, bueno, me voy a portar bien con Dios cuando Dios a mí me bendiga, cuando Dios se porta bien conmigo, pero si Dios me hace algo indebido o si yo entiendo que estoy mal con Dios, entonces yo le voy a declarar la guerra. Ese es el pensamiento de mucha gente y no está correcto eso. Como ovejas y como pueblo del Dios Santo, tenemos que tener siempre
la certeza de que Dios está presente y de que Él cuida de nosotros, aun cuando no hay empleo y cuando todo va mal. Cuando enfermamos de gravedad y perdemos seres queridos, amados hermanos, cuando nos llega la muerte. Eso es reconfortante saber lo que dijo Cristo. Cristo dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y si Cristo lo dijo, es una verdad que usted puede escribirla en mayúscula y en letras rojas para que todo el mundo la vea. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pensando otra vez en la experiencia que viví, fue muy doloroso perder un hijo por la razón de que nadie va a un hospital a tener un bebé para que se lo entreguen muerto. Sabe que uno prepara una habitación, uno prepara el ambiente, hace todo. Y uno espera con ansias esto, ¿verdad? Menos nosotros que deseamos, tenemos una niña y amamos esto de la vida familiar. Y Dios en su gracia nos ha permitido esto. Pero es triste, ¿verdad? Pasar por esas situaciones. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios y las promesas, estas promesas son mayores que las situaciones. Por ejemplo, podemos citar a David. Sabemos que David perdió un hijo. Y una de las cosas que David dice cuando el niño muere es, yo no puedo traerlo conmigo, pero yo voy a él. Nosotros vamos a morir también, amados hermanos. Y hay gente que está muy nervioso últimamente con lo que está pasando en los días de hoy. El asunto del COVID-19. Me imagino todos los reclamos que Dios recibe a diario de la gente quejándose. ¿Por qué pasa esto, Dios? ¿Por qué? Pero hay que reflexionar de que antes del COVID la gente se moría, se mueren en el COVID y se seguirán muriendo después. O sea que el verdadero problema del hombre no es que hay una pandemia. El verdadero problema del hombre es que no hay Dios en su corazón. Y sea cual sea la forma por la que usted y yo abandonamos esta vida, lo correcto sería irnos en las manos de Dios. Entonces yo tengo la seguridad de que, bueno, ya seres queridos, cercanos, yo tengo unos cuantos que están en la patria celestial. Gracias al Señor. Mi padre está en la patria celestial. Mi hijo también en la patria celestial. Así que en lugar de yo afligirme, yo me siento contento de que ya tengo gente que está allá y que un día nos veremos, porque es lo que Dios ha prometido en su palabra. Entonces, cuando llega la muerte, cuando perdemos seres queridos, cuando enfermamos de gravedad, es el nombre de Dios glorificado. Cuando hay un accidente, es nuestra responsabilidad seguir confiando en Dios. Cuando el negocio no va bien, es nuestra responsabilidad seguir confiando en ese Dios que en su palabra nos ha dicho que Él es nuestro Dios. Él es nuestro pastor y nosotros somos su pueblo y también somos sus ovejas. Es nuestra responsabilidad también, mis amados hermanos, reconocer que Él es Dios sobre todo y que nosotros somos sus ovejas y su pueblo. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros somos tentados a quejarnos o a ponernos ansiosos porque las cosas no salen como tú y yo deseamos, tenemos que recordar que Dios es Dios y Él fue quien nos hizo y no nosotros a Él. Y el hecho de que tú y yo estemos aquí en este momento, reflexionando sobre la palabra de Dios, yo creo que es demasiado en relación a lo que tú y yo merecíamos, porque a veces nosotros podemos contemplar a Cristo y su obra en el Calvario. ¿Ves? Contemplamos a Cristo. Nos trasladamos a ese momento en el que Cristo está siendo clavado en el madero y no le pusieron anestesia, amado hermano. A veces hay gente que quiere suavizar las cosas. Cristo fue brutalmente clavado en un madero. Y si tú y yo pensamos en esto, aquí podemos ver una horrenda expectación del juicio de Dios sobre Cristo. ¿Pero a causa de qué? A causa de que tú y yo fuésemos salvos. Entonces Cristo a nosotros nos ha salvado de un gran problema, nos ha salvado de la muerte eterna. Entonces cuando nosotros meditamos en eso, debemos entender que el Señor hizo esto porque nos ama. Y ese amor tiene muchísimo más valor que todas las cosas juntas que tú y yo pudiésemos anhelar. Hermano, nosotros pudieran decirnos, mira, coge el mundo entero para ti. Coge el mundo entero para ti y eso no sería suficiente en relación a lo que Cristo hizo por nosotros. Dice una historia que una vez al conocido predicador Charles Spurgeon, una vez la reina de Inglaterra, creo que fue, que lo invitó a que fuese parte de su gobierno y le dijo, mira, yo quiero que tú seas parte de nuestro gobierno, que trabaje para nosotros. Y él le dijo, ¿está usted quedándose loca? Dice, ¿cómo dejaría yo de ser un predicador para dedicarme a la legislación del país? Y ella le dice, me parece que está loco es usted. Dice ella, porque eso de ser un ministro es insignificante en relación a ser parte de lo que es el gobierno. Y él le dijo, pues tengo para decirle que usted sirve a un gobierno terrenal, pero yo soy una persona que estoy encargado de servir al gobierno celestial.
al gobierno que está por encima de todo. Entonces, este privilegio que Dios nos ha dado a nosotros a través de Cristo es un asunto que no tiene comparación con nada. Por eso tú y yo debemos estar eternamente agradecidos, sea cual sea la situación que nosotros estemos viviendo. Entonces, cuando nosotros somos tentados a quejarnos o a ponernos ansiosos, debemos recordar que Dios es Dios, que Él fue que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y es nuestra oración que el nombre de Dios sea exaltado, que el Señor nos ayude cada día a reconocer que Él es Dios, que todo lo que nosotros somos a Él se lo debemos y que aunque Él es dueño y Señor de todas las cosas, Él se acordó de nosotros en su infinito amor. El Salmo 100 dice, Él nos hizo y no nosotros mismos. Y con esta pregunta cierro, no para que me la conteste, sino para que esta pregunta se quede en nuestras mentes, meditando acerca de esto. Cuando nosotros vemos esta parte que dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, la pregunta sería, ¿estás administrando tu vida conforme a su dueño? ¿Estás administrando tu vida conforme a ese pastor del cual tú dices ser oveja de ese rebaño? ¿Estás administrando tu vida conforme a ser pueblo de ese rey soberano que está ahí, que sabemos por la fe que existe? Esa pregunta se queda en nuestra mente y que el Señor nos ayude a través de su palabra a entender las verdades de Dios. Señor, te damos gracias una vez más en este momento porque tú has sido muy bueno con nosotros al permitirnos, Señor, estar una vez más delante de tu palabra. Una vez más, Señor, te damos las gracias primeramente a ti, Señor, tú que todo lo sabes y tú que todo lo puedes, y tú que planificaste este momento en el que íbamos a compartir tu palabra. Y también quiero darle las gracias, Señor. Quiero darte las gracias, Señor, por estos hermanos que se reúnen fielmente, que me permiten también compartir con ellos estas riquezas que nos edifican a todos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por la paz que solamente tú nos das al hacernos entender que somos hijos tuyos. Quiero poner en tu mano, Señor, estos hermanos, estas iglesias aquí reunidas, Señor, los ancianos, los líderes que están responsables, Señor, de administrar los misterios de Dios, de cuidar de la grey. Cuídales y protégeles, Señor, y por cada hermano también, que fielmente, Señor, siempre escuche la palabra y que esté presto a obedecerla. Te damos las gracias por todo, Padre. Guárdanos, Señor. Eres nuestro protector, eres nuestro benefactor y eres aquel que has permitido que nosotros estemos en este momento existiendo y todavía viviendo. Gracias por Cristo y gracias por tantas bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Muchas gracias.